de suspender el culto a Dios, porque el Señor sabía, hermanos, que íbamos a tener una grande bendición en este lugar. Amén, aleluya. Y pues todos son bienvenidos, nuestro hermano Francisco, Dios le bendiga. Todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, a la casa de nuestro Dios son bienvenidos. Aleluya. Y también vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Cómo le dice la iglesia Sol de Justicia? Que Dios les bendiga. Dios les bendiga y también sean bienvenidos a nuestro culto de hoy jueves. Les voy a invitar, amados hermanos, a que vayamos a las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 23, en su versículo 10. Vamos a abrir la Santa Biblia, hermanos, y vamos a estar atentos a lo que nuestro Dios nos va a hablar en esta hermosa tarde. San Mateo, capítulo 23, en su versículo 10. Y cuando lo haya encontrado, amado hermano, usted puede glorificar el nombre de nuestro Dios para que le demos lectura todos juntos y en voz alta a la palabra del Señor. Amén. San Mateo, capítulo 23, en su versículo 10. ¿Qué les parece, amados hermanos, si leemos en dos ocasiones el mismo texto? Amén. Fuerte, que se oiga, que aquí hay una iglesia que alaba al Señor. Aleluya. Dice así: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Una vez más, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Puede sentarse, hermano. Quiero compartir con cada uno de ustedes este tema que he titulado Jesús, el Maestro por excelencia. Jesús, el Maestro por excelencia. ¿Cuántos de los que están aquí afirman que el Señor Jesús es Maestro por excelencia? Gloria a Dios, aleluya. Estamos de eso ciertos. Hermanos, en toda institución educativa se necesitan dos elementos indispensables, los cuales son el maestro y el alumno. Ambos elementos se complementan, porque si uno falta, el otro no funciona. Tienen que estar compenetrados. Todos los que estamos aquí presentes tenemos experiencias buenas, experiencias malas que permanecen en nuestro corazón, en nuestra mente, con nuestros maestros de la escuela. Y podremos nosotros decir que tenemos experiencias y que también tuvimos maestros buenos, maestros regulares y maestros malos. ¿Y quién determina la calidad de un maestro? La determina el alumno. El alumno es quien determina qué tan efectivo es en su trabajo el profesor. Y como en todo, y según el consejo de las Sagradas Escrituras, no nos compete a nosotros decir de nosotros mismos: yo soy muy bueno, yo soy muy excelente, yo soy el mejor. No, porque dice la palabra de Dios en Proverbios 27:2, alábete el labio extraño y no tu propia boca. Es por esto, hermano, que en toda área ninguno puede decir yo soy el mejor. Hoy hay personas que toman la profesión de la docencia, pero únicamente con el afán de tener un medio de vida, únicamente por dedicarse a algo, por tener una carrera, pero en realidad no tienen la vocación. Es muy diferente esto, hermano. La vocación implica tener amor por la enseñanza. Necesita también la persona tener mucha paciencia para con los alumnos a los cuales va a enseñar. Necesita mucha sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para poder transmitir los conocimientos que tiene a sus alumnos. Porque efectivamente, hermanos, hay profesores en las escuelas que tienen mucha sabiduría en cuanto a la materia que imparten, pero lo que les hace falta es cómo transmitir ese conocimiento a los alumnos para que no se queden con el signo de interrogación. ¿Qué me está diciendo? No le entiendo nada. Entonces, es allí, hermano, donde se necesita la vocación. Pero la iglesia del Señor Jesucristo tiene un maestro de maestros que está por encima de cualquier ser humano. Es Jesucristo el maestro por excelencia. Es el mejor, es el único, hermanos, que es digno también de imitar. El Señor Jesús es digno de que lo imitemos.
y también es digno de que por toda nuestra vida nosotros seamos sus alumnos, sus discípulos, sus aprendices. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque uno nunca termina de aprender en esta vida. Aún ya estemos dentro del ministerio, al frente de una iglesia, sirviendo a Dios, siempre vamos a necesitar la capacitación del maestro de maestros. El Espíritu Santo, hermanos, es quien nos da, hermano, precisamente esa actitud para poderle servir a Dios en el ministerio de la enseñanza y de la predicación de la palabra y en todo ministerio a lo cual Dios nos ha llamado y nos ha elegido. Por esto, hermanos, vamos a analizar 7 cualidades por las cuales Jesús se consagró perpetuamente como el maestro por excelencia. Usted quiere, hermanos, saber por qué Jesús se ha consagrado para siempre como el maestro por excelencia. Amén. Pues estemos atentos con la ayuda de nuestro Señor y Salvador. Vamos a ir poniendo ahí al frente, hermanos, los puntos del desarrollo de este tema. El primer punto, hermanos, Jesús, el maestro por excelencia, mostró el deseo de Dios por enseñar. Mostró el deseo de Dios por enseñar. Hermanos, en las Sagradas Escrituras encontramos ejemplos de hombres y de mujeres que reconocieron al Señor Jesús como maestro, enviado directamente de Dios. Vamos a 3 citas bíblicas. San Juan, capítulo 3, versículo 2. De allí pasamos a San Mateo 19, 16. Y de ahí pasamos a San Juan 20, 16, con la ayuda de nuestro Dios. San Juan, capítulo 3, versículo 2. Vamos a hablar, aquí vamos a citar a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo, hermanos? Era un principal entre los judíos. Era un enseñador, un conocedor de la ley de Dios. Y él, hermanos, que tenía el título, que tenía, hermanos, la experiencia, reconoció a Jesús como rabí, como maestro. ¿Qué dice San Juan capítulo 3, versículo 2? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí, hermanos, alguien está reconociendo a Jesús como maestro. El otro ejemplo, el joven rico, ahí, hermanos, en San Mateo 19, pero en su versículo 16, un joven también reconoce a Jesús como maestro. Dice así la palabra de Dios: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aquí está hablando al Señor como maestro, ¿verdad? Y también tenemos el ejemplo de María Magdalena, una mujer que también siguió a Jesús y reconoció en él un maestro. San Juan capítulo 20, en su versículo 16, con la ayuda del Señor, dice así: Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Solamente por citar 3 ejemplos de que en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, los hombres, las mujeres, quienes le seguían, le decían maestro. Y esto, hermanos, porque Él mostró el corazón del Padre por enseñar a las multitudes, a este mundo, hermanos. Por lo menos 45 veces en los 4 evangelios, Jesús es llamado rabí o maestro, por lo menos 45 veces. Y si nosotros leemos, hermanos, los evangelios, nunca le dijeron a Jesús predicador, o ha leído una parte donde diga el predicador Jesús, o el evangelista Jesús, o el misionero Jesús, no, ¿verdad? O pastor Jesús, no. ¿Cómo le conocían? ¿Cómo le decían? Maestro, rabí. Esto quiere decir, hermanos, que Él demostró la misión sublime, la misión, hermanos, del cielo mismo, el corazón manifestado de Dios Padre, para darle a conocer a todos aquellos la luz del Evangelio, de la salvación,
mostrar, hermanos, el amor de nuestro Dios, porque incluso Felipe, uno de sus discípulos, le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me han conocido, porque aún allí Él vino a enseñar la esencia, el carácter del Padre Celestial. En Jesús, hermanos, lo vieron al Padre Celestial. Hermanos, había una grande necesidad de que el pueblo fuera enseñado por Dios mismo. El propósito, hermanos, era preparar a un grupo de enseñadores, un grupo, hermanos, de discípulos para llevar a cabo la tarea de esparcir el poderoso mensaje de Dios hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice San Mateo capítulo 28 en su versículo 20? San Mateo capítulo 28, versículo 20, hablando de la gran comisión de la iglesia, que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, ahí estamos viendo que el proceso, la tarea de la enseñanza del Maestro Jesús era para que estuvieran capacitados los apóstoles con la doctrina del Señor y Salvador, con la palabra eterna, y la pudieran esparcir, como dice aquí, a todas las naciones, porque los mandó a todas las naciones, no nada más ahí en Jerusalén localmente. Tenían ellos que traspasar las fronteras. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Ellos también se iban a convertir en maestros de la palabra de Dios. Y claro, no olvidando que hay un maestro que está por encima, un maestro por excelencia, que no puede ser quitado de su lugar, y es el Señor Jesús. Y hasta hoy en día, hermanos, tenemos, gracias a Dios, pastores, tenemos instructores, pero no hay otro como el Señor Jesús. Y estamos sujetos al Señor Jesús y reconocemos y honramos al Señor Jesús como el Maestro de maestros. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, Jesús, el Maestro por excelencia, mostró el deseo de Dios por enseñar. Número 2, Jesús, el Maestro por excelencia, abrió la escuela del reino. Amén. Jesús abrió la escuela del reino. ¿De qué reino? Del reino de los cielos, del reino de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Hermanos, hay una profecía de Isaías. Vamos al libro del profeta Isaías, en su capítulo 54, en su versículo 13. Isaías, capítulo 54, versículo 13. Gloria a Dios. Si ya lo tenemos, amados hermanos, vamos a darle lectura a Isaías 54, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Aleluya. Amén. Profecía dada aproximadamente 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y aquí está escrito, hermano, que todos los hijos de Israel serían enseñados por Jehová. Hermanos, serían enseñados por el mismo Dios de los cielos. Pero, hermanos, ¿cómo sería posible que fueran enseñados por el mismo Dios? Pues esto fue a través de su Hijo amado Jesucristo. Y lo vamos a corroborar, el cumplimiento de esta profecía, en San Juan, capítulo 6, versículo 45. San Juan, capítulo 6, versículo 45. Si ya lo tenemos, glorifique el nombre de nuestro Dios, amados hermanos, porque estamos a la mesa del gran Maestro de maestros. Amén. San Juan 6, 45. Dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que
todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Y quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo, aleluya. Él está diciendo, hermanos, y está haciendo referencia a esta profecía que delante de los ojos del pueblo se estaba cumpliendo en su persona. Porque él, hermanos, como dijimos en el punto anterior, mostró el deseo de Dios por enseñar al pueblo. Y es así, hermanos, como él abre la escuela del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que todos fueran enseñados por Dios, para que todos aprendieran la doctrina que trae salvación, que trae vida eterna. Enseñar el amor de Dios patente, hermanos, a la humanidad. Gloria a Cristo. Por esto, hermanos, en Jesús se cumplió esta profecía. Gloria a Dios. Y al iniciar su ministerio, él abre las puertas de la escuela divina, hermanos. Y aquí, esta escuela de Dios, hermanos, no estaba restringida al público, no estaba restringida para únicamente unas cuantas personas. Estaba abierta para todo el pueblo, para todos aquellos que quisieran conocer a Dios, hermanos. Y así el Señor empezó a impartir, por así llamarlo, materias de gracia, materias de humildad, materias, hermanos, de obediencia, de paciencia, de la moral, de la ética, de vida espiritual. Muchas materias, hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo empezó a impartir a todo el pueblo, hermanos, en esa gran escuela del reino de los cielos. Gloria a Cristo, hermanos, porque el Señor Jesús abarcó todos los temas Él los abarcó en su corto ministerio. Él habló acerca del matrimonio, Él habló, hermanos, acerca de muchas cosas terrenas también, no solamente lo espiritual, que era cómo acercarse a Dios, cómo orar al Padre, cómo dar limosna en secreto. También se ocupó de enseñar cosas terrenas, cosas referentes a lo familiar. Y es allí, hermanos, donde su escuela es muy amplia. Muchos aprovecharon la oportunidad de las aulas divinas, hermanos. Muchos, gracias a Dios. ¿Como quiénes? Como por ejemplo María en Betania. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús visitaba a sus amigos en Betania, una mujer se sentaba a sus pies a escuchar la palabra de Dios y dejaba los quehaceres allá a un lado por estar allí, hermanos, escuchando la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Del Señor Jesús. Quedaba ella cautivada, quedaba ella, hermanos, pues sorprendida probablemente de la palabra del Señor. Y así, amados hermanos, también vemos que multitudes tardaban escuchando a Jesús, incluso también sin comer, hermanos. Vamos al Evangelio según San Marcos, en su capítulo 8, pero vamos a leer los versículos 2 y 3, hermanos. San Marcos, capítulo 8, versículos 2 y 3. ¿Ya lo tenemos, amados hermanos? Si ya lo tenemos, me indican con un amén, para así poder, amados hermanos, leer esta porción, donde nos dice que también multitudes tardaban tiempo escuchando a Jesús. Y imagínense, hermanos, también sin comer, en ayuno, hermanos. Qué sorprendente, pero así era su hambre de Dios, de lo espiritual, su necesidad, que a ellos no les importaba, hermanos, permanecer en ayuno. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Gloria a Dios. Hermanos amados, aquí estamos viendo que ellos tenían necesidad de escuchar palabra de Dios, no palabra de hombre. Pero lo que me sorprende, hermanos, que ellos estaban muchos días, muchos tiempos, hermanos, allí. 3 días, dice aquí, que ya llevaban. Y hermanos, como decíamos, sin comer.
sin comer, estaban en ayuno, hermanos, y aparte venían de muy lejos. Hermanos, a veces nos ponen el ejemplo, porque a veces hay cristianos que ponen de pretexto: el templo me queda bien lejos, tengo que transbordar, tengo que pagar tanto, y esto y el otro. Ponemos muchas excusas, sinceramente, hermanos, para venir al templo. Pero, hermanos, estas personas venían de muy lejos. ¿Quién sabe, hermanos, de qué aldeas, qué tantos kilómetros recorrían a pie? Porque en aquellos tiempos, hermanos, ellos se trasladaban a pie, no agarraban acabús, no agarraban taxi, no agarraban colectivo, ni avión, porque no había, hermanos. Pero sin embargo, ellos, hermanos, a pie, exponiéndose en los caminos, porque había asaltantes también en esos tiempos, había peligros, había inclemencias del tiempo, pero a ellos no les importaba, hermanos, el traslado, los días, si no tenían lunch para comer, no les importaba, por estar escuchando las palabras de gracia de nuestro amado Señor y Salvador. Debemos de aprender de estas personas, hermanos, porque dice también uno de los salmos, en el Salmo 45, la gracia se derramó en tus labios. Se está hablando del Señor Jesús, un salmo mesiánico, donde se profetiza, hermanos, que la gracia de Dios se derramó en sus labios, precisamente el instrumento que Él utilizó para dar a conocer la enseñanza de Dios el Padre. Hermanos, ¿usted cree que cuando una persona no tiene la gracia, no tiene la habilidad para impartir una enseñanza, las personas van a estar atentas y van a querer estar allí 3 días y en ayuno? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les va a enfadar, porque no tiene gracia para impartir una materia o una enseñanza. Pero, hermanos, el Señor Jesús, como maestro por excelencia, tenía la gracia de Dios, tenía el carisma, hermanos, tenía, hermanos, unas palabras tan dulces, tan, hermanos, avasalladoras, que la gente, hermanos, quería escucharlo y no le importaba, hermano, nada. El libro de texto, también podemos decirlo, hermanos, hoy en día, ¿cuál es nuestro libro de texto? Para aprender, hermanos, ¿cuál es? Las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La Biblia. Tenemos nuestro libro de texto, no necesitamos libros adicionales, no necesitamos otra cosa para aprender, sino la doctrina que está escrita en las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Así que en aquellos tiempos no había Nuevo Testamento escrito, no se escribía todavía. El Señor Jesús utilizaba la ley, los profetas y los salmos para hablar la palabra de Dios. Y hermanos, es así como ahora, gracias a Dios, usted y yo tenemos el libro de texto por excelencia también. Allí vamos a encontrar todo tipo de asunto, todo tipo de situación, hermanos, que queremos nosotros saber. En la Biblia, ahí está, hermano. Basta con que usted y yo la abramos y, como dice el Señor, escudriñad las Escrituras. Gloria a Dios. Y ahí, hermanos, estará la respuesta a su necesidad, a mi necesidad. Allí, hermanos, el Señor Jesús nos abre, hermanos, y nos sigue abriendo la escuela del reino para que sus hijos aprendan cada día. Amén. Gloria al Señor. Número 3. Jesús, el Maestro por excelencia, estableció los requisitos para ser admitido. Estableció los requisitos para ser admitido. Hermanos, ¿usted se sabe Eclesiastés 12:13? ¿Alguien se sabe de memoria este pasaje? Dice el sabio Salomón que el fin de todo discurso oído es este. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Hermanos, temer a Dios y guardar sus mandamientos es el resumen de todo el discurso oído, de todo lo que se nos predica aquí en el templo, de toda enseñanza, de teología, de hermenéutica, de homilética, de lo que usted quiera, de profecía. ¿Cuál es el fin de todo eso? 2 cosas.
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén, gloria a Dios. Temer a Dios es tener un temor reverencial, ¿verdad? Honrarlo, respetarlo. Y por supuesto, dice aquí, guarda sus mandamientos. No significa, hermano, guardar los mandamientos, que voy a agarrar mi Biblia y la voy a guardar en la mochila, que la voy a poner en el librero. No, eso no es guardar los mandamientos. Es en donde se guardan los mandamientos. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Es decir, ser hacedores de la palabra de Dios. Eso es guardar los mandamientos. Hermanos, es oír y ser hacedores. Jesús establece el requisito para que podamos ser aptos en esa escuela, hermanos, del reino de los cielos y aprender. ¿Cuál es? Vamos a San Juan, capítulo 3, en su versículo número 3, hermanos. San Juan, capítulo 3, versículo 3. Y esto se lo enseñó Jesucristo al sabio, al maestro Nicodemo. San Juan 3:3 dice así, la bendita palabra de nuestro Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, aquí está el requisito para que estemos en la escuela del Señor Jesucristo. Nacer de nuevo. Los que hemos pasado por la misericordia de Dios por un instituto bíblico y teológico, uno de los requisitos para ser admitidos es haber nacido de nuevo, tener la experiencia de la salvación de Jesucristo. Una persona que no es salva no puede entrar a las aulas del instituto bíblico, no puede definitivamente ser apto para recibir tales enseñanzas. Pero alguien, hermanos, que ha experimentado la salvación de Cristo en su alma y corazón, puede entrar, hermanos, y así también nosotros hoy en día, hermanos, necesitamos también el nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios, pero también para poder, hermanos, recibir las enseñanzas de Cristo en nuestro corazón, porque aquella persona que no es salva y está escuchando las palabras de Jesucristo, ¿qué hace? Las tira, las echa tras sus espaldas. Esa persona reniega, esa persona juzga, esa persona está en contra de la palabra de Jesucristo porque no ha tenido un encuentro con Él y la palabra de Dios no haya cabida en su corazón, por eso no las acepta y por eso esas palabras no hacen el efecto en su corazón, y no porque la palabra de Dios falle, no porque la palabra de Dios no tenga poder de quebrantar ese corazón, sino porque Él no le ha abierto el corazón a Cristo. Hermanos, por eso se necesita, hermanos, la naturaleza divina para recibir y responder efectivamente a las enseñanzas recibidas. Hermanos, por eso los religiosos, aunque oían las palabras de Cristo y estaban ahí escuchando, ¿ellos qué hacían? Las escuchaban de parte de Cristo, pero ¿para qué? Para señalarlo y acusarlo. Ya falló, dijo esto, ahora sí tenemos con qué acusarlo. Nada más por eso les gustaba oír, a ver en qué fallaba Cristo, a ver qué decía para de ahí tomar, hermanos, y así llevarlo a la muerte. Pero, hermanos, Cristo nunca falló en sus palabras, ni en obra, en nada, porque Él es perfecto, gloria a Dios. Y así, hermanos, vemos también que dice en San Juan, capítulo 8, versículo 37, y por separado vamos a leer el versículo 47, amén. San Juan, capítulo 8, versículo 37, y de allí nos pasamos al versículo 47, aleluya. Dice el Señor Jesús, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye,
Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, exactamente. Si no eran de Dios, ¿de quién eran? De Satanás. Por eso, hermanos, la pregunta que hacemos en esta tarde. Dice aquí el Señor, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, les hace caso, las atiende. Pero dice, pero esto, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay alguien, hermanos, de aquí, de los que estamos, que no sea de Dios. Y no es que lo diga yo, sino el Señor Jesús dice que cuando no oímos sus palabras, no las atendemos, dice, no eres de Dios. No eres de Dios porque no haces caso. Hermanos, qué delicado es esto. Todos podemos escuchar y aprender, todos en general, niños, adolescentes, jóvenes, dama, varón, anciano, todos podemos escuchar, todos podemos estar sentaditos ahí en transmisión, muchos pueden estar viendo, oyendo la palabra de Dios, pero si no han tenido la naturaleza de Dios divina obrando en sus vidas, entonces tristemente no es de Dios usted, pero puede ser de Dios en esta tarde. Si usted que está allí, hermanos que están aquí, si ustedes reciben a Cristo en su corazón, si ustedes se arrepienten, si ustedes le entregan el corazón a Cristo, si permiten que la sangre del Señor les lave, pueden en esta hora ser admitidos dentro de la escuela del reino de Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Hermanos, Cristo, hermanos, está buscando todavía quienes quieran ser parte de esa escuela donde puedan aprender para su vida diaria. Número 4. Jesús, el Maestro por excelencia, señaló el método para aprender. Señaló el método para aprender. Hermanos amados, el hombre ha inventado muchos métodos para llegar y agradar a Dios. Muchos los ha inventado el hombre, no Dios, el hombre. ¿Y cuál es uno de esos métodos? Precisamente las religiones, hermanos. Y como también veíamos en las clases de teología, los dogmas, que son mandamientos de hombres impuestos como si fueran palabra de Dios, pero ponen las tradiciones, las costumbres, como si fueran palabra de Dios, que debe de ser acatada, obedecida al pie de la letra. Hermanos, contrario a ellos, Jesús tiene un método simple y sencillo para que nosotros podamos aprender, para que podamos acercarnos a Dios, porque el Señor no crea, hermano, que le pide que usted lleve, como dice incluso el profeta Miqueas, ¿con qué me presentaré delante del Altísimo? ¿Con barriles de aceite? ¿Con corderos engordados? No, el Señor no nos pide ese tipo de ofrendas, de sacrificios, dinero, para que tú te puedas acercar a Dios. El Señor no nos pide, hermanos, que hagamos sacrificios que nos duela y que sangremos. No, hermanos. El Señor lo único que nos pide para que podamos aprender es lo siguiente. Vamos a San Mateo. San Mateo capítulo 11, en sus versículos 29 y 30. Amén, aleluya. San Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Aleluya. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Amén, aleluya. Vamos a leerlo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Su yugo es fácil, ligera su carga, hermanos. Podemos aprender de una manera muy sencilla, de una manera tan simple, hermanos. ¿Cuál es? Imitarlo en todo, imitar a nuestro Maestro,
imitar a una persona no es hacer una parodia, hermanos, como en el mundo se cree o se piensa, que dicen, va a imitar a tal persona y hace sus gestos, sus ademanes. No, eso no es imitación, eso es una burla. Aquí lo que el Señor nos manda es imitarlo en el sentido de seguir sus enseñanzas, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, hermanos. ¿Qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Como hay un himno, ¿verdad?, que se entona. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si le dieran una bofetada, ¿qué hubiera hecho Jesús? Pues eso voy a hacer yo. Dice el Señor, si alguien te da en la mejilla, muéstrale también la otra. O sea, es allí no responder mal por mal, sino bien por un mal que nos hagan. Es allí donde decimos, yo imito a Cristo, yo imito a mi Maestro. Lo que Él hubiera hecho, lo voy a hacer yo, aunque me cueste, aunque yo por dentro esté lleno de coraje, pero si mi Señor hubiera hecho esto, pues yo lo voy a hacer en el nombre de Cristo. Y así, hermanos, es imitar a Cristo en todo para aprender. A veces decimos, es que yo tengo una mente de teflón que no se me pega nada. Me dicen, me explican y estoy estudiando y me esfuerzo, pero no se me graba nada. Hermanos, pues el Señor ha prometido también, escribiré mis palabras en vuestras mentes y en nuestros corazones. Hermanos, esto es lo precioso, que para aprender, si tenemos al Espíritu Santo de Dios, Él nos guía, hermanos. Él nos recuerda las palabras de nuestro Señor. Él nos dice, acuérdate que esto ya te lo enseñaron, ya lo viste, ya lo leíste. Y así nos va guiando el Espíritu Santo, hermanos. Por eso el Espíritu de Dios nos ayuda, hermanos, para poder aprender, imitar a nuestro Cristo en todo. Hermanos, hay que considerar que hubiera hecho Cristo en muchas situaciones. Hermanos, seguir sus pisadas, porque usted cree que el Señor nos hubiera pedido, Jesucristo, nos hubiera pedido perdonar si Él no hubiera sido capaz de perdonar. ¿Usted cree que el Señor Jesús nos hubiera mandado amar a los enemigos si Él no hubiera amado antes a sus enemigos? Claro que no. Él no hubiera sido capaz de darnos una orden si Él antes no lo hubiera hecho. Pero hermanos, como Él lo hizo, Él tiene la autoridad, hermanos, de decir, hagan esto. ¿Qué dice San Juan? San Juan, capítulo 13, versículo 13 y 15 por separado. Evangelio según San Juan, leemos el capítulo 13, versículos 13 y por separado leemos el 15, aleluya. ¿Sí estamos comprendiendo, amados hermanos? Gloria a Dios, aleluya. San Juan 13, 13, dice el Señor Jesús, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gloria a Dios. Le decían Señor, y Él dice, efectivamente, soy el Señor. Y me llamáis Maestro, y efectivamente, soy Maestro. Pero el Señor Jesús, hermanos, se respalda su ministerio de Maestro con su ejemplo, porque Él lo dice, porque ejemplo os he dado. Mírenme a mí lo que yo hice. ¿Qué había hecho anteriormente? Lavó los pies de sus discípulos. Y luego dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, seguir sus pisadas, amados hermanos. Así que, si queremos aprender la palabra de Dios, cómo ser santos, cómo ser buenos cristianos, buenos hijos, buenos en el ministerio, ¿qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente imitar a Cristo en todo. Y no lo mismo hizo el apóstol San Pablo, hermanos. ¿Qué dijo él? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea,
Él imitaba a Cristo y él podía decirle a la iglesia, imíteme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Alguien de nosotros podría decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. No me responda, hermano, contéstese a sí mismo. Pero, hermanos, nosotros tenemos una frase muy bien dicha también, que le decimos a los hermanos, a la iglesia, no pongan su mirada en mí, en el hombre, pónganla en Dios. Es cierto, hermanos, pero también el Señor nos demanda, y más a los que le servimos a Dios, ser ejemplos, ser buenos ejemplos para que la iglesia tome ese ejemplo. Dicen por allí que tal es la iglesia, tal es el pastor. O sea, que la iglesia viene siendo un reflejo de sus pastores, ¿verdad? Bueno, hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero por otra parte no, porque también hay ovejas pues rebeldes, ¿verdad? Y no quiere decir que el pastor sea rebelde precisamente. Es que a veces la iglesia, las ovejas, pues no quieren, ¿verdad? Dicen por ahí esforzarse, no quieren, ¿verdad?, buscar a Dios, pero ya no es cosa de uno, sino decisión personal. Así que por otra parte no comparto pues ese dicho que por ahí se enuncia, hermanos, que tal la iglesia, tal es el pastor. Pero esperamos, hermanos, en Dios ser buenos ejemplos, hermanos. Ustedes miren lo bueno y desechen lo malo, pero sobre todo sigan a Cristo, no al hombre, hermanos. Eso es verdad. Gloria a Dios. Número 5. Jesús, el Maestro por excelencia, trabajó en unión con el Espíritu Santo. Aleluya. Jesús, el Maestro por excelencia, trabajó en unión con el Espíritu Santo. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 14 y 15. Evangelio de San Lucas, en su capítulo 4, versículos 14 y 15. Amén. ¿Cuántos están gozosos escuchando la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Aleluya. Hermanos, trabajó en unión con el Espíritu Santo. Jesús en su humanidad tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo anteriormente? En el capítulo 4 habla de la tentación de Jesús en el desierto. Y dice la palabra de Dios que él pasó 40 días y 40 noches en ayuno completo, hermanos. Estuvo buscando el rostro de Dios, la llenura de Dios. Y hermanos, después de acabar ese tiempo, dice aquí el versículo que leímos, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Regresó lleno, regresó en el poder del Espíritu de Dios, en la unción del Espíritu Santo. Volvió, pero ¿para qué? Dice el versículo 15, para enseñar. O sea, se dedicó a enseñar en las sinagogas del pueblo. Y como resultado de esa unción, dice que era glorificado por todos. Quiere decir que cuando nos metemos con Dios, cuando buscamos a Dios, hermanos, en la intimidad, en lo secreto, siempre habrá, hermanos, como dijimos un tema anterior y lo dice la Biblia, recompensa en público, porque el Señor no nos va a dejar avergonzados. El Señor va a respaldar ese ministerio, el Señor va a respaldar esa enseñanza, y lo hizo con Cristo porque era glorificado por todos, porque el pueblo se dio cuenta que Él era, hermanos, enviado de Dios, que Él era el profeta de Dios, que Él era el maestro enviado por Dios, el Hijo de Dios también. Así que, hermanos, por esto el éxito de un ministerio no está tanto en recibir cursos de capacitación, seminarios pastorales, congresos para esto. Son buenos, hermanos, es bueno compartir el conocimiento teórico, la doctrina, sí, es bueno,
pero no radica, hermanos, el éxito de un ministerio en que tanto seminario, en que tanto nosotros adquiramos como conocimiento, hermanos. Pues dice también la palabra de Dios que la letra mata, pero el espíritu vivifica, da vida, hermanos. Por esto, amado hermano, vemos que Jesús fue poderoso en el ministerio de la enseñanza, fue respaldado con señales, con prodigios, con maravillas, hermanos, porque a esto vino Cristo, a enseñar, a sanar, a predicar. Y esto también es parte, hermanos, de la efectividad de una enseñanza. Cómo el Señor respalda, cómo el Señor, hermanos, salva a los oyentes que no son salvos. El Espíritu Santo, hermanos, es el que habla, es el que toca el corazón, es el que redarguye. El Espíritu Santo, hermanos, hace la obra. Uno solamente tira la red en el nombre de Cristo, uno solamente dice en tu nombre, Señor, yo voy a enseñar, yo voy a predicar, yo voy a hacer esto. Pero a ti, Señor, te corresponde redarguir, quebrantar ese corazón de piedra. A ti, Señor, te corresponde sembrar y hacer germinar tu palabra en esas vidas. Y que la palabra de Dios, Señor, quede en la mente y corazón y la pongan por obra. Hermanos, sin la dependencia del Espíritu Santo, el trabajo será infructífero. Cuando uno dice, no, pues yo ya recibí mucha enseñanza teológica, yo ya he predicado este sermón muchas veces, ya me lo sé de memoria, ya soy muy capaz, ya yo puedo. Hermanos, cuidado, porque así como viene la altivez, dice también va a ser la caída. El Señor te va a dejar avergonzado cuando tú dices, yo puedo. No, yo sí puedo. Yo los nervios, nada. Yo en el nombre de Cristo, hasta dicen en vano, pero no, en su orgullo van diciendo que ellos pueden. Y no es así, hermanos. El Espíritu Santo siempre debe de estar allí. ¿Para qué? Para respaldar. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Número 6, hermanos. Jesús, el maestro por excelencia, rompió con los esquemas de los rabinos. Hermanos, ¿qué es un esquema? Un esquema es como un molde, una estructura ya bien definida, que ya no se sale de esa estructura, de ese molde. Pues Jesús vino a romper esas estructuras, esos moldes de los rabinos de esos tiempos. Y Jesús se constituyó en un rabino, en un maestro totalmente diferente a los que había en esos tiempos. Había maestros de la ley como Nicodemo, como Gamaliel. También escribas y fariseos eran constituidos maestros de la ley, que eran, hermanos, una eminencia en la ley de Moisés. Pero Jesús vino a romper esquemas, moldes de esos rabinos. También de los mismos escribas y fariseos que se caracterizaban por sus ropas largas, que el Señor en San Mateo 23 dice que los acusa públicamente y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que les gusta andar con sus ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí, ¿verdad? Entonces eran esquemas, ya figuras incluso honradas por todo el pueblo. Hermanos, Cristo vino a hacer la diferencia de ellos. ¿Y en qué sentido? Vamos a ver en qué sentido. En primero, en que enseñaba con autoridad. En San Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, Jesús rompe esos esquemas porque él enseñaba con autoridad. San Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban, hermanos,
los rabinos, los fariseos enseñaban. ¿Y cómo enseñaban estos maestros de la ley? Ellos enseñaban, como dice el profeta Isaías, como dice el profeta Jeremías, como dice la ley de Moisés. Todos ellos decían como dice fulano, como dice sutano, pero Jesús fue el único que pudo decir, oísteis que Moisés mandó, pero yo os digo esto. Por eso dice que él enseñaba como quien tiene autoridad. Hermanos, yo podría decir, yo digo. No, porque ¿quién soy yo para decir, yo digo que se va a hacer esto? No, yo no soy Dios. Y estos hombres tampoco se atrevían a decir, yo os digo, sino diciendo, pues la ley dice. Incluso nosotros cuando nos paramos aquí, decimos, la Biblia dice, el Señor dice. Pero Jesús decía, pero yo os digo esto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y ante Dios, ¿quién le puede contradecir? ¿Quién puede decir, estás mal, Señor? No, nadie, hermanos, porque Cristo, su autoridad está por encima de todo hombre de esta tierra. Y su palabra es la autoridad máxima. Y Él es soberano, Él cambia lo que tiene que cambiar, hermanos. Y así lo hizo en esos tiempos. Lo que ellos pensaban, no es que siempre la tradición ha sido así, o Moisés nos dijo que es lícito dar carta de repudio, y que decía el Señor en su autoridad, yo os digo, sí, gloria a Dios. ¿Cómo más rompió los esquemas de los rabinos? Porque enseñaba doctrina nunca antes oída. Vamos a ver en San Juan capítulo 7, versículos 15 al 17. San Juan 7, versículos 15 al 17. Amén. Amén, aleluya. Cristo vive. Amén, gloria a Dios. San Juan 7, 15 al 17. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, enseñaba doctrina nunca antes oída. ¿De dónde la aprendió el Señor Jesús? Directamente del Padre. Dice, yo la recibí del Padre, no es mía. En su humanidad Él dijo, no es mía, esta doctrina es del Padre. Hermanos, y solamente eso vino a enseñar. Él no enseñó lo que Él quiso, sino tal y cual el Padre le dictó, eso enseñó Cristo. Él vino a revelar lo que estaba velado a los ojos del pueblo. Hermanos, los hombres dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿No dijeron así? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sus palabras que son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, son unas razones por las cuales Jesús rompió los esquemas, los moldes de esos maestros. Otra razón, porque enseñaban sin haber estudiado en la escuela rabínica. Vamos a San Mateo capítulo 13, versículo 54. San Mateo 13, 54. Gloria a Dios. San Mateo 13, 54 dice así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hermanos, ¿por qué decía y se admiraba la gente? Porque Jesús no salió de una escuela de rabinos, reconocimiento, no tenía ese título, por así llamarlo, hermanos, oficial de las escuelas rabínicas. Pero ¿cómo enseñaba, hermanos? De tal manera que decían, no es el hijo del carpintero, no era el que ahí tallaba las tablas, el que hacía mesas, sillas.
¿Y de dónde tiene estas letras, esta sabiduría? Por eso no les cabía en su entendimiento cómo, de dónde lo aprendió. Pues ya lo dijimos, lo aprendió del Padre de los cielos, aleluya. Por eso hoy en día, hermanos, el que tenga, hermanos de Dios, el llamado y que no ha pasado por instituto bíblico, puede predicar la palabra de Dios, se le da lugar para que enseñe. ¿Por qué, hermanos? Ya lo dijimos anteriormente, porque es llamado de Dios. Y hay también, gracias al Señor, hay pastores laicos que son los que tienen el llamado de Dios, pero no han tenido la oportunidad de estudiar un instituto bíblico, pero el poder, la unción la tienen, el respaldo de Dios. Los instructores también de grupos también no han estudiado probablemente en el instituto, pero tienen sabiduría de Dios, llamado, y ahí están trabajando con la obra de Dios. Entonces, hermanos, vemos que el ministerio de Cristo fue avalado y certificado por Dios. Cuando dice que en su bautismo el Padre habló y certificó que Cristo, hermanos, será enviado de él. Y lo dice en San Marcos 9:7, dice la palabra del Señor. San Marcos 9:7. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Oíd qué? Sus enseñanzas, la predicación, oíd, atender. Hermanos, por esto, ciertamente podremos tener un título del instituto bíblico, como se llame, pero lo importante es tener la aprobación y la certificación ¿de quién? De Dios, porque Dios es el que habla por nosotros y el que dice: este es mi siervo, mi escogido, a quien yo he llamado. Por eso, hermanos, gloria a Dios, porque Él sigue, hermanos, sigue rompiendo esos esquemas de algunos hombres que dicen: no puedes servir a Dios aquí. ¿Por qué? Porque no tienes instituto, porque no has estudiado. Hermanos, Cristo vino a romper los esquemas. Y por último, también rompió los esquemas porque enseñaba al aire libre. Enseñaba al aire libre. Seguramente los rabinos tenían su lugar ideal para enseñar, hermanos. El templo y la sinagoga. Seguramente ahí era el lugar ideal para aprender. Mas Jesús no se limitó a un solo espacio, sino que aprovechó todo tiempo, todo lugar, como decía la ley. Si quieren anotar la cita en Deuteronomio 6:7, que dice: y estas palabras que yo te mando estarán hoy en tu mente, en tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, dice, estando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, andando por el camino, las escribirás en los postes de tu casa. Y entonces, hermanos, Cristo rompió los esquemas de que nada más en un lugar podían aprender la palabra de Dios, porque Él, hermanos, uso como salón de clases la misma playa. Ahí enseñaba, y también en la barca dice que desde la barca enseñaba a las multitudes que se acercaban. También, hermanos, enseñaba en las casas particulares. ¿Ustedes se imaginan que los rabinos de esos tiempos fueran a las casas del pueblo a enseñarles ahí la palabra de Dios? Yo creo que no se tomaban esa delicadeza de ir a enseñarles. Pero Cristo, hermanos, sí iba a las casas y les enseñaba ahí en persona. Gloria a Dios. También su auditorio variaba en número, porque le seguían grandes multitudes que le apretaban, hermanos, y ya eran demasiadas. También pequeños grupos, como los 12 apóstoles, que eran grupos, ¿verdad?, de personas que iban a ser capacitadas. Y también su auditorio constaba de personas solitas, como en el caso de ¿quién? Jesús y Nicodemo, un solo alumno. En otra ocasión, en un pozo, en el pozo de Jacob,
Jesús y la mujer samaritana, una sola aprendiz. Por eso, hermanos, Cristo rompió esos esquemas que nada más en el templo y en la sinagoga. Sí, también usaba ello, pero también en todo lugar. Hermanos, no nos desanimemos cuando en el templo o en el salón de clases digamos, pero nada más vino un niño, nada más por uno, mejor que se quede en el templo con los adultos. O que digamos, no, pues nada más hay 2 hermanos que vinieron al culto, pues como que no me voy a esforzar, así ya lo que caiga. No, hermanos, un alma, una sola alma, un niño, es un alma valiosa para el Señor y una buena oportunidad de sembrar la palabra del Señor, aunque sea uno, hermanos, y por ese uno vamos a dar todo lo mejor, la excelencia por servir al Señor y a esa alma. Amén. ¿Cómo más rompió los esquemas de los maestros nuestro Señor Jesús? Porque enseñaba de manera práctica y didáctica. Una manera muy práctica de enseñar. Su enseñanza era respaldada de su ejemplo, ya lo dijimos. Él decía, pero también hacía, no contrario a los escribas y fariseos que él les dijo, todo lo que ellos os digan que hagan, háganlo, pero no hagan conforme lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Hermanos, una pregunta, ¿cuándo un rabino, o se imagina usted un rabino como Nicodemo, Gamaliel, iba a estar lavando los pies de las personas en su tiempo? Pero solamente Jesús, hermanos, tomó la posición de esclavo, se ciñó la toalla, se humilló, hermanos, y lavó los pies polvientos de sus discípulos. ¿Y esto para qué? Para dar una enseñanza, una lección de humildad y de servicio. Por esto, hermanos, él fue un maestro que rompió esos moldes de una figura inalcanzable, porque no tenían a los rabinos ahí a la vuelta de la esquina, ni mucho menos eran sus amigos, pero Cristo, hermanos, como maestro, fue amigo de sus alumnos, fue compañero, fue el todo de ellos, hermanos. Por eso tenemos la bendición, hermanos, de que a los siervos de Dios no los veamos como, ay, el inalcanzable reverendo, presbítero, no sé cómo más, otro título, que no lo puedo ni saludar porque es muy solicitado. ¿Cuándo yo voy a poder estrechar su mano? ¿Cuándo él me va a visitar a mi casa? ¿Cuándo me va a hacer una llamada? Porque está muy ocupado. Pero hermano, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de, dicen por allí coloquialmente, codearnos, ¿verdad? Con el siervo de Dios, con el pastor, con el instructor, de poder hacer amistad también con ellos. Por eso, hermanos, pues no somos inalcanzables, somos como cualquiera de ustedes, pero también podemos ser sus amigos si ustedes así lo quieren, y si no, pues ustedes se lo pierden, hermanos. Gloria a Dios. Amén, aleluya. También, hermanos, Jesús quería que todos le entendieran, porque, hermanos, se dice por allí que en una ocasión un siervo de Dios fue a la sierra a predicar la palabra de salvación a personas indígenas, pero este siervo de Dios cometió el error de predicar con palabras rebuscadas, una elocuencia, como ustedes se imaginarán. Y al finalizar, le preguntaron a uno de los que habían oído, ¿qué le pareció el mensaje? Y le dijo, pues, la verdad, pues, muy bonito, habló muy bonito el predicador, pero no le entendí nada. No le entendió nada, hermanos. Por eso, hermanos, Jesús, él usaba un lenguaje sencillo, no palabras rebuscadas, hermanos, para que dijeran, ay, ¿cómo sabe? Y también nosotros los predicadores, los enseñadores, no debemos de ser así, hermanos, de querer impactar a la gente con, ay, qué palabras que quién sabe de dónde se las saca, de la manga a lo mejor, porque ni entiendo qué significa eso. Hay que bajarnos al nivel de los oyentes para que entiendan. San Marcos 4,
33 y 34. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Qué usó Jesús? Parábolas. Parábolas para que entendieran los campesinos, los pescadores, para que entendieran en su lenguaje el reino de los cielos revelado. Eso es sabiduría de Dios, saber cómo hablarle al auditorio. ¿Quiénes son los que me oyen? ¿Son pescadores? ¿Son abogados? ¿Son médicos? ¿Son personas que no tienen profesión? Entonces, bajarnos a su nivel. Y eso hizo el Señor Jesús, utilizar parábolas, alegorías, símiles y todo ello que en las clases que se están dando los martes va a haber una materia donde se va a hablar de estas figuras que son para entender. Amén. Por último, hermanos, punto número 7. Jesús, el maestro por excelencia, oró por la graduación de sus alumnos. Oró por la graduación de sus alumnos. Hermanos, todo esfuerzo de todo estudiante se ve coronado cuando llega el día de su graduación y le dan su diploma, le dan su título, le dan su certificación, ¿verdad? Como tal. Cristo en su oración sacerdotal de San Juan, capítulo 17, menciona varias cosas. Vamos a la Biblia en San Juan 17. Vamos a leer algunos versículos rápidamente con la ayuda del Señor. San Juan 17. Cristo, el Maestro Divino, menciona varias cosas. Primero, cumplió con su misión de enseñar. Versículo 4 y versículo 6. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es decir, hermanos, él dijo, Señor, mi obra ya acabó en cuanto a dar a conocer tu nombre. Ya yo lo compartí. Luego, ¿qué más menciona? Que los discípulos aceptaron la palabra y tuvo un efecto en ellos. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es decir, la palabra de Dios la tomaron y creyeron en que Jesús era enviado de Dios. ¿Qué más? Menciona que su misión era en el mundo para enseñar. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, él vino a enseñar, ahora él enviaba a enseñar a los que aprendieron de él. Y lo precioso, hermanos, es que Cristo oró por usted y oró por mí. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estaba incluido usted y estaba incluido yo. Hermanos, oro por ti, oro por mí, para que los que crean, sí, también, hermanos, ya están en la oración, ya están en el corazón de Dios para salvación, para que el evangelio sea predicado. ¿Estamos listos para salir al campo de trabajo, hermanos? ¿O todavía no se ha llegado el momento de la graduación? Como dice por ahí en Hebreos, la palabra de Dios, dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, la doctrina de salvación, de imposición de manos, de bautismo. Hermanos, ya es tiempo que como Jesús vino a enseñar, ahora usted y yo enseñemos. Como conclusión, hermanos, a todo lo que ya hemos dicho, en un principio Adán cambió de maestro al hacer caso de las enseñanzas de la serpiente antigua, porque después del pecado, ¿qué pregunta le hizo Jehová a Adán? Le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Entonces es allí, hermanos, que acarreó terribles consecuencias para su vida y para toda su descendencia.
Pero ahora, hermanos, Dios restaura la comunión con su Hijo Jesucristo a través de Él, con el Maestro por excelencia y perfecto, que nos vino a revelar al Padre Celestial. El que ha conocido a Cristo, ha conocido también al Padre, hermanos. Y el camino de la salvación, por eso conviene seguir aprendiendo de Jesucristo todos los días, porque proseguimos al blanco, a la meta, hermanos, y santificarnos en la verdad. La palabra de Dios es la verdad, y llegar a la estatura del varón perfecto. Hermanos, por eso demos gracias por Jesucristo, que es nuestro Maestro, y por nuestros instructores, que nos enseñan también la palabra de Dios con la doctrina escrita y con el ejemplo. ¿Usted está siendo buen alumno, buena alumna? Si es así, hermanos, pidamos la ayuda de Dios para que seamos buenos aprendices, buenos discípulos. Y así, hermanos, pues aquí está el tema de hoy, que espero que sea de bendición para ustedes y para los hermanos en transmisión. Se formó un bonito acróstico con los 7 puntos del tema. ¿Cuál es esta palabra que se formó? Maestro. ¿Todos juntos? Maestro. Maestro. ¿Y quién es el maestro por excelencia? Señor Jesucristo. Aleluya, Jesucristo. Póngase en pie, hermano, y damos gracias a nuestro Dios.